pero a, pero a partir de la vida en pandemia, me avisó que estaba, se estaba grabando. Pero a partir de la vida en pandemia aparecieron otros modos de subjetivación que, como veremos más adelante, agudizaron y acentuaron ciertas tendencias ya instaladas y otras que generaron un viraje performativo en las culturas adolescentes. Volviendo a los finales de los años 80, y a partir de comprender que el cambio del discurso social había quebrado los puntales clásicos que sostenían nuestros saberes y prácticas clínicas, fuimos avanzando en el reconocimiento de que las subjetividades se construyen conjuntamente entre cada sujeto y las características de la cultura. Son visibles ciertas tendencias a caratular algunos rasgos patológicos como características de época, o por el contrario, a considerar patológicas nuevas prácticas adolescentes que fueron consideradas anómalas en otras épocas. Los vertiginosos cambios epocales que hemos venido observando en las últimas décadas no son lineales. Quiere decir que coexisten las más variadas características culturales en simultáneo, con una vertiente dominante que tiende a homogenizar, a masificar hábitos de conductas y prácticas éticas y estéticas en el consumo, en el uso del lenguaje, en las creencias, mitos, etc. Este fue un debate que se dio a fines del siglo XX. Si considerábamos los mismos cuadros con distintos ropajes o estábamos presenciando la construcción de padecimientos que no podíamos abarcar con las teorías clásicas hasta ese momento, como ya había dicho antes. Por ejemplo, las categorías de perversión y psicopatía no describían ya la multiplicidad de factores que intervienen, por ejemplo, en la descarga violenta en las adolescencias, tan en boga actualmente, como en casos de asesinatos, lesiones graves a otros, injurias a sí mismos, violaciones, bullying, así como tampoco aquellas perturbaciones que toman el cuerpo como sede de su manifestación, entre las que cabe destacar la anorexia, bulimia, drogadicción, cortes autolesivos, perturbación dismórfica corporal, conductas de alto riesgo en general, explosivas o implosivas, incluyendo el suicidio, la promiscuidad, la adicción a los tatuajes, etc. Las representaciones sociales que se producen en cada época y cultura también son generadoras de prácticas que actualmente incluyen conductas de alto riesgo para los adolescentes, disfrazadas de actividades recreativas gracias a la banalización de su contenido. Vemos, por ejemplo, la naturalización de las drogas psicoactivas como sustancias recreativas. Y les traje un pequeño resumen de un caso que yo ya había publicado hace varios años, que lo llamé el caso Carolina. Esta adolescente, Carolina, era una paciente que en aquel momento tenía entre 15 y 16 años, creo que todavía no había cumplido los 16, 15 y medio, pongamos. Y suena el teléfono a las 3 de la mañana en mi casa, una noche, o una madrugada, y atiendo muy asustada, porque que me llamen ese horario no es habitual, y escucho una voz de nena o de chica que llorando, que casi no le podía entender, que era, bueno, era Carolina que me llamaba, porque estaba en el hospital, en un hospital de la provincia, por Vicente López, no sé exactamente dónde estaban, porque resulta que habían ido a bailar con unas amigas, con 4 amigas más, y habían comprado, se habían llevado a escondidas un litro cada una de Martini, creo, Martini, o alguna cosa por el estilo. Habían entrado en este boliche
y una de las amigas de ella, que estaba cerca de ella, se desmayó, ella no la podía, y no consiguió que nadie la ayudara, y la pudo sacar a la calle y llamó al papá. El papá ya se puso en comunicación con los padres de la chica, pero el padre que estaba más cerca vino a buscarlas y las llevó en el auto cargándola a esta nena hasta la guardia del hospital. Esta nena estaba con un coma alcohólico, había tomado la botella entera. Bueno, no les cuento, el caso está mucho más extendido en la descripción en otro momento, pero creo que esto es lo que quería ilustrar hoy, y es que en el caso de Carolina y sus amigas, han incorporado en su grupo adolescente 3 elementos que nuclean a vastos grupos de adolescentes hoy. Primero, hay una creencia. Para divertirse hay que tomar alcohol o droga que produzca placer. Segundo, hay un sistema de ideales, una ilusión fusional, la libertad entendida como descontrol, la alegría confundida con excitación. Y tercero, requiere también una práctica, que sería la previa. Pienso esta práctica que llaman la previa, conformada como un pacto de alcohol, siguiendo las ideas de René Caes del pacto de negativo, ¿no? En este caso sería un pacto de alcohol. Los pactos absorben en este caso las representaciones ofrecidas por la publicidad, asegurando un conjunto de consumidores fieles y sirviendo como nexo potenciador del sentimiento de fusión-ilusión que brinda el encuentro. Este escenario se ve reforzado por ritos de iniciación, rituales de ingesta, reglas de cuidado grupal, lealtad al consumo. Este es dador de identidad, pertenencia, y está sostenido por un pacto de silencio. El grupo de amigos se constituye en la adolescencia actual cumpliendo una serie de funciones que alojan los procesos de crecimiento en esta etapa. Podríamos pensar en una suerte de probeta que protege, acompaña, brinda referentes identificatorios y que, dependiendo de los nutrientes que utilizan, también puede organizarse como un ámbito de máximo peligro según las características y reglas que instituye cada uno de estos conjuntos, de estos grupos. Cuando los chicos se reúnen a tomar alcohol, en la famosa previa antes de ir a bailar, en general es muy difícil que alguien no comparta esa práctica, a ver, me parece que me falta un renglón. Bueno, como si fuera una necesidad o una posibilidad de existencia. El espacio, en otro polo vemos cada vez más en la consulta clínica adolescentes que se refugian en el aislamiento como mecanismo protector frente a las vigorosas demandas de un medio que tolera poco las diferencias cuando del mercado se trata. Miren, me parece que cuando me lo fui a fotocopiar algo se traspapeló porque no es exacta. Quizás aparezca después esta frase otra vez. Entonces, el espacio virtual pareciera que se transforma en un nicho. A ver, no. Me pregunto, ¿es un anexo virtual, un archivo virtual de la mente? Este espacio virtual que pareciera que se transforma en nicho alojador de imágenes, representaciones de sí mismo, ideales, fantasías y conflictos, que alivian al sujeto al poder procesarlas desprendida de sus mecanismos mentales habituales. Como mencioné antes, la velocidad del cambio cultural y la multiplicidad de variables en simultáneo, producidas por la hiperestimulación, información, que deben ser elaboradas, plantean interrogantes acerca de los mecanismos psíquicos que deben actuar en el procesamiento de este tipo de estimulación. Todavía no conocemos bien qué funciones mentales demandan los intercambios en los que la relación con el otro ignora el cuerpo a cuerpo, como sucede en las relaciones a través de medios electrónicos
y prácticas sociales caracterizadas por una creciente desmaterialización de los intercambios. Por otro lado, la pregnancia del modelo robótico en las relaciones humanas concuerda en algunos casos con perturbaciones psíquicas en las que poco sabemos sobre los destinos de los afectos y emociones. Otro problema para la psicopatología. Las características del trabajo psíquico solicitado por la presencia del otro parece diferente a la que se activa en la comunicación a distancia, en particular electrónica. Varios psicoanalistas, entre ellos Green, Caes, Rossolato y otros, plantearon en la década del 90 la problemática de la negatividad en relación al destino de aquellos procesos o contenidos mentales que se deben desechar para que se pueda constituir un vínculo. Más aún, siguiendo esta línea, podemos preguntarnos, ¿cuál es el destino de en la organización mental de la inmensa y variada estimulación que proviene del medio? Para seguir complejizando un poquito más este tema, es necesario hacer una distinción. Una problemática es detectar cuáles son las actividades defensivas del psiquismo necesarias para filtrar, rechazar o procesar e incorporar la estimulación con la que se construye su subjetividad, y otra es que el nudo central de las incógnitas hoy es investigar cuáles son los mecanismos psíquicos que habilitan la posibilidad de funcionamiento en simultáneo. O en simultaneidad, perdón. Si podemos establecer que los niños y adolescentes hoy construyen una lógica de la simultaneidad en la apreciación y procesamiento cognitivo y motriz, y tienen más dificultad para utilizar la lógica secuencial o causal en el abordaje de los problemas y conflictos a resolver que lo requieren. En esto residen muchos problemas en los proyectos pedagógicos. Ahora voy a abordar una temática que es en realidad la que más quería que yo incluyera, y me voy a plagiar a mí misma porque voy a leer una parte que corresponde a un capítulo en un libro, de un libro que, el libro se llama Problemáticas Adolescentes, que salió hace 3 o 4 años, y el capítulo que yo escribí se llamó Catástrofes vinculares, que es un estudio sobre las impulsiones en las adolescencias. Entonces, algunas de estas cosas las pueden ver incluso más ampliadas y con detalles que le interesen en ese capítulo. Voy a referirme ahora a una temática muy actual, no porque sea novedosa, sino por las características que manifiestan las adolescencias hoy y reflejan cambios en los procesos mentales que pueden no ser siempre formas patológicas graves. ¿Qué es una impulsión? Vamos a ver la definición de Wikipedia. Dice Wikipedia, es una tendencia irreflexiva e irresistible a ejecutar un acto. Las impulsiones suponen una descarga pulsional directa. Por otro lado, las impulsiones han sido históricamente tratadas como síntomas de cuadros psicopatológicos o recursos defensivos como las categorías de borderline, fronterizo, en este caso fue Otto Kernberg en el 66 que escribió sobre esto, en el 96, perdón, patologías del acto, pasaje al acto, acting out, de Jacques Lacan, en el 62 y 63, psicopatía, perversión, en Freud en 1914, obsesiones impulsivas como manifestación particular del síndrome obsesivo-compulsivo, que fue desarrollado por Lebovici y Diatkine, automatismos de Henry en 1960 y muchos otros más. O sea que, como ven, es una problemática que ha circulado históricamente por toda la historia, digamos, de los estudios psicológicos acerca de adolescentes, el tema de las impulsiones, ¿no?
Bender y Schilder, a Julia Guerra, que es un famoso manual, en 1972, también distinguen con conductas compulsivas de las impulsiones. Dicen que en las impulsiones los adolescentes no consideran que sus ideas sean anormales, no se acompañan de reacciones ansiosas y a veces son experimentadas con satisfacción. No se confunden con las obsesiones compulsivas. Esta postura es la que prevaleció gran parte del siglo XX, marcando las diferencias entre psicopatía, perversión, psicosis y neurosis. Es Lacan, en 1962, en su Seminario de la Angustia, quien enuncia el concepto de pasaje al acto, diferenciándolo del acting out. Especifica que esta emoción irrefrenable que desborda al sujeto es la angustia. En esta obra, Lacan vincula la angustia con el concepto de falta. La angustia surgiría cuando falta esa falta. Así, de esa manera como habla Lacan, ¿no? El acting out y el pasaje al acto serían defensas contra ese afecto. El pasaje al acto es una caída plena del sentido, mientras en el acting out, por el contrario, siempre hay una intencionalidad de mostrar algo propio a otro. Es Winnicott, en el 54, quien pone en foco la importancia del vínculo en la formación del psiquismo, así como el medio social y cultural en el que se desarrolla el niño. Entiende la tendencia antisocial en la adolescencia en relación a las deprivaciones sufridas en su historia. Tanto el robo como la destructividad, aún con sentidos diferentes, son un llamado con direccionalidad. Una búsqueda de amor, un pedido de límites que le otorgue un marco de seguridad y estabilidad. La destructividad, según este autor, busca un suministro ambiental perdido. Las impulsiones pueden ser implosivas o explosivas, según estallen hacia adentro o hacia afuera del sujeto. Hacia adentro del sujeto o también o dañando a otros, ¿no? Toda violencia que se dirige al propio cuerpo es implosiva, y también ciertos fenómenos dirigidos al propio grupo, que ese fue de un trabajo que yo había publicado en el 2006. En un escrito sobre las impulsiones que denominé catástrofes vinculares, que es esto que les vengo leyendo, describí algunos casos diferenciando los enfoques de la descarga pulsional en la lectura de diferentes autores. El primer caso que traje es el de un chico al que llamaremos Ramiro, de quien consultan los padres porque su hijo, de 17 años, estuvo unos días preso. Luego de 2 entrevistas con los padres, viene Ramiro a una entrevista individual conmigo, y me dice, la cosa fue así, comienza a relatar. Fui a bailar con mis amigos, tomamos alcohol. Había un chico que no conocía que me miró mal. A la salida lo vi y lo encaré. Después me desperté en la comisaría. Después me desperté en la comisaría. acá está la parte de Carolina, que me había salteado. Está todo al revés esto. Bueno, se los voy a contar igual porque me lo acuerdo de memoria este caso. Discúlpenme un segundito que voy a tratar de poner esto en... A ver, el caso este. Bueno, Rodrigo, según le contaron más tarde, él lo vio, se abalanzó sobre el chico y después de tirarlo al piso le pegó furiosamente hasta que llegó la policía y lo separaron entre 3.
Su víctima fue internada con lesiones muy graves. Él no recuerda nada de todo eso. A la pregunta de por qué hizo eso, respondió que con solo verlo le dieron ganas de matarlo a trompadas. No era la primera vez que le pasaba. Su única preocupación era no recordar, ya que en oportunidades anteriores sí tenía memoria de lo que había sucedido. Ramiro, con sus escasos 18 años recién cumplidos, tenía una historia de vida traumática, con cambios abruptos en sus vínculos, violencias, abandono y desamparo. Hijo de una madre adolescente, padre desconocido, es separado de su madre varias veces desde los 6 meses de vida por denuncias de maltrato de los vecinos, llegando a esa edad a la guardia de un hospital con hematomas y fractura de costillas. Ahí las radiografías muestran cicatrices más antiguas. Luego de la internación y judicialización del caso, es entregado en guarda a una familia. Tuvo varias idas y vueltas a vivir nuevamente con su madre y la nueva pareja de esta, quien también le pegaba y abusó sexualmente de Ramiro a la edad de 4 años. Fue derivado a una institución que posteriormente dado en guarda a otra familia que lo devolvió antes del año por no soportar los berrinches y comportamientos erráticos de este niño. Así llegó a los 11 años, en que es dado en guarda con intención de adopción a sus padres actuales. Ramiro se presenta como un modelo para pensar las violencias y el pasaje al acto. Nos va enfrentando a los vacíos, al sinsentido del accionar violento del joven y nos convoca a situarnos en el borde de sus abismos. La irrupción de lo inesperado del acto de violencia nos ubica en situación de darle argumento a un acto de descarga que solo muestra su orfandad simbólica. Ataca nuestro trabajo de pensamiento, ya que estamos en presencia de un hecho que devela una carencia radical de significación. Aparece como pura descarga. En las pocas entrevistas que tuve con Ramiro, llamaba la atención su pronunciado egocentrismo, sus contradicciones incesantes que hablaban de una escisión del yo y de un fuerte mecanismo disociativo que se reiteró en todas las entrevistas que tuvimos. Por catástrofe vincular me refiero a la potencia devastadora sobre el psiquismo del niño o de la niña que ejercen las figuras paternantes, las instituciones intervenientes en su cuidado a través de la violencia en cualquiera de sus formas, y sostiene dicha modalidad a lo largo de la infancia, produciendo daños psíquicos y o físicos de difícil recuperación. Cada circunstancia de extrema violencia vivida por Ramiro no son solo hechos traumáticos con sus secuelas postraumáticas, sino que describen un estado de traumatismo crónico, productor de un psiquismo con alteraciones y sufrimientos particulares. Tal vez este fuerte mecanismo disociativo que yo advertí defendió sus posibilidades intelectuales y pudo estudiar y graduarse. Era un chico muy inteligente, le iba bien en el colegio. Sin embargo, un niño y luego adolescente como Ramiro, que atravesó su vida como protagonista de múltiples violencias, estuvo obligado a construir su subjetividad en consonancia con dichos avatares y personas de las que dependía. Su constitución subjetiva se fue armando con lazos precarios, pero con defensas fuertemente instituidas con la rigidez que demanda construir vínculos con un medio hostil, violento, ajeno y alienante. Bueno, después voy a volver un poquito sobre esto, pero quiero presentarles otro caso, más breve, que de una paciente que llamé Amanda, que es una adolescente de 15 años que pidió a sus padres ir a una psicóloga. No les dio razones ni ellos se las pidieron, pero ambos supusieron que sería a causa de su reciente separación. Los padres hacía poquito que se habían separado.
Tanto la madre como el padre son profesionales exitosos y manifestaron estar contentos con el rendimiento escolar de Amanda. No notaban nada que les preocupara en su conducta. Les pareció muy razonable que su hija solicitara psicoterapia, dado los cambios en la familia. Todo lo explicaban con una lógica contundente, sin dudas ni interrogantes. El tono neutro y distante del padre, así como la imagen de padres perfectos, hijos perfectos, divorcio perfecto que transmitía la madre, eran realmente llamativos, sumamente llamativos. En la primera entrevista con Amanda, me impactó su belleza y aspecto apacible. El motivo de su pedido era porque a veces se sentía rara, entre comillas, ¿no? Ella decía que se sentía rara, no pudiendo explicar qué quería decir con eso. En la siguiente entrevista contó que extrañaba a un amigo. El amigo estaba muy mal porque se sentía abandonado por los padres y se cortaba. Yo le pregunté, ¿y vos te cortás? Y me dijo, yo también. Eso es lo raro que siento. Al principio lo hacía con él, pero después empecé a cortarme en mi casa sola. Cuando lo hago no me doy cuenta, hasta que de pronto cuando veo la sangre me doy cuenta de lo que hice. Me siento más yo, me trae tranquilidad, pero no sé cuándo lo hice. Me muestra las cicatrices en las piernas. A veces solo miro las cicatrices y me calman, pero están desapareciendo. Estos vínculos familiares no proveen una base para una identificación más profunda por la carencia de sustento emocional y representacional ofrecidos. Pero sí instala un modelo intersubjetivo bajo la primacía de un campo representacional fragmentado y caracterizado por la fragilidad de los apuntalamientos. Son la expresión del arrasamiento representacional, sin ligazón ni argumento, y ocupados por una angustia aniquilante que debe ser expulsada. En estos casos se registra la ausencia de capacidades autocalmantes, así como la escasa sintonía familiar. En ciertos casos de autocortes, como en el caso de Amanda, justamente, parecen asociados a calmar angustias de disolución, en los que el acto de cortar le devuelve la certeza de su existencia, la salva del peligro de desintegración. En esta lógica es un funcionamiento protector de la vida psíquica, muy diferente al corte con intención suicida que busca su propia destrucción. Considero que las impulsiones en general y el pasaje al acto en especial puede ser pensado ya no solo como el contacto con una falta fundante que deja al descubierto las raíces del psiquismo y produce el encuentro con la roca viva, como decía Freud, o bien una derivación explosiva que simboliza un estado psíquico sufriente que recurre a la descarga como un llamado de ayuda, como había manifestado Winnicott. También tiendo a pensar desde un enfoque vincular que en la construcción psíquica el exceso de carencia libidinizante o la cualidad violenta del vínculo nutriente construye espacios de fragmentos aberrantes. No es lo que falta, lo que no se construyó, sino la cualidad de dicha construcción. Quiero decir, no es un espacio vacío en el que no se produjo trama psíquica, en el que la organización psíquica queda expuesta a un vacío falta irreductible. Por el contrario, me parece que el vínculo anómalo construyó un psiquismo que revela espacios llenos de vivencias aberrantes, depósitos de sensaciones aniquilantes, fragmentos tóxicos de experiencias vinculares catastróficas, sin procesamiento ni posibilidad alguna de ligadura. Por lo tanto, requieren ser expulsadas por el riesgo que produce estar con esta carga mortífera que contienen, producida a su vez por una angustia arrasadora. Las impulsiones son eso, pura intensidad, pura evasión, fusión con el otro, descarga,
en un solo acto. Bueno, ahora voy a volver a hablar de las, terminé con el tema de las impulsiones, y quiero decir algunas cosas alrededor de las tecnoculturas. No sé si tengo tiempo todavía. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Las condiciones productoras de subjetividades actualmente mutan con tal velocidad que suscitan perplejidad e incertidumbre a los terapeutas. ¿Cómo abordar el análisis de un adolescente o un adolescente que está permanentemente construyendo argumento psíquico en consonancia con circunstancias efímeras? Hace muchos años, en los 90, escribí un trabajo en el que me interrogaban las dificultades que atravesaba la organización psíquica, especialmente en la construcción de la identidad, y particularmente lo que en aquella época considerábamos necesario, que era la incorporación al tronco identificatorio, que tantas satisfacciones teóricas y clínicas nos había proporcionado bajo el amparo del estructuralismo, ¿no? Discúlpenme un segundito. Denominé provisoriamente procesos en superficie a estos mecanismos de apropiación de la experiencia. Si el narcisismo está apoyado sobre objetos, imágenes, ideales propuestos por la cultura vigente, que cambian velozmente, el peligro de quiebre se torna crónico, ya que el mundo interno se vuelve rápidamente obsoleto y falto de coincidencia con la oferta cambiante o ausente en el mundo externo. La subjetividad instituida necesita poder virar con celeridad. Si no lo hace, queda entrampada en contenidos que ya no existen. Los pasos del proceso representacional, como los conocíamos, las ligaduras que son necesarias para la formación de representaciones sólidas y permanentes, evidentemente han adquirido una notable fragilidad. Si bien la coexistencia de variadas formas de subjetivación crean diversas adolescencias, la potencia y expansión de la revolución tecnológica tiñe actualmente la mayoría de las actividades y quehaceres humanos. Los niños y adolescentes con acceso a medios tecnológicos están sometidos a un medio de hiperestimulación que exceden las posibilidades de incorporación y metabolización psíquica, al menos con los recursos de procesamiento habitualmente conocidos. Tomando por ejemplo la característica de aceleración que mencioné antes, que ha modificado las nociones de tiempo y espacio también, como en las comunicaciones, demanda del adolescente respuestas que requieren mayor velocidad en la selección de opciones que deben adaptarse al todo ya al instante. Sin embargo, no pueden comprenderse las características actuales del sufrimiento solo como un efecto postraumático de la sobreestimulación. La prevalencia de intercambios sociales, educativos, recreacionales, etcétera, a través de las pantallas, genera que la construcción de la subjetividad se plasme en un espacio externo. Esto se agudizó con la pandemia. Quiere decir que la construcción subjetiva, acá voy a repetir algo que era lo que estaba mal antes, ¿no? Quiere decir que la construcción subjetiva se juega en un espacio externo al propio psiquismo, en el que el yo pareciera precisar quedar expuesto, conectado a otros que proveen sentidos. ¿Por qué ya no es suficiente acudir a los padres para los niños como dadores de significación en la construcción de su mundo? El exceso de estímulo se redirige a sitios virtuales. Las representaciones quedan externalizadas y suspendidas en las redes a la espera de ser vistas y procesadas por el conjunto de pares, muchas veces anónimos. La vida en las pantallas, como la denominara Shirley Turkle,
Shirley Temple, muchos de ustedes la deben conocer porque fue de las primeras que incursionó a principios de los 90. Es una tecnóloga, ingeniera y psicóloga que trabaja en el MIT de Estados Unidos, y ella escribió un libro en aquel momento que se llamó La vida en las pantallas. Bueno, les hice esto para que más o menos la ubiquen. La vida en las pantallas, como la denominara Shirley Temple, los espacios virtuales como Facebook, Instagram, Twitter, MSNs, blogs, juegos en red, snapshots, seguidores, influencers, donde parece que la existencia es reconocida y validada por la acción y juicio de los otros, plantea interrogantes en relación al grado de vulnerabilidad del espacio interno y privado que queda expuesto y compartido con otros virtuales. Hace poco recibí a una paciente cuyo motivo de angustia residía en que muchos le clavaban el visto, en WhatsApp, por ejemplo, y no tenía suficientes likes en Instagram como tenían sus amigas. Eso era un motivo de consulta al cual los padres también consideraron que era un motivo muy importante. Estas características y condiciones de los entornos subjetivantes son las que han generado dos extremos o polos entre los cuales circulan los modos de habitar estas culturas adolescentes. En un polo vemos los adolescentes que manifiestan exacerbadamente la necesidad de hacerse visibles a los demás como si respondieran a una condición de existencia. A ver, aquí es donde se armó el lío. Lo revisé tantas veces que a veces no hay que revisar tanto porque después al final termina mal. Bueno, esto estábamos hablando acerca del tema de las... bueno. A partir de los comienzos, me acordaba ahora de un libro de Saramago que se llamó El hombre duplicado, no sé si algunos de ustedes lo habrán leído, y él decía, cuanto más igual me veía, más recobraba mi diferencia, ¿no? Cosa que fue una frase que me orientó bastante en relación a esta situación en vistas a las adolescencias. Quisiera ahora, a ver, espérenme un momentito más. A ver. Bueno, avatares de la pandemia. A partir de comienzos del 2020, el planeta empezó a sacudirse por el descubrimiento de un nuevo virus originado, se supone, en China, y que rápidamente se expandió al resto del mundo, poblando de muertes a su llegada. En nuestro país se decreta el aislamiento obligatorio y el cese de actividades no esenciales, sumiendo a la población en un desconcierto general. Los PSI rápidamente recurrimos a las plataformas tecnológicas para continuar nuestro trabajo clínico y docente, con muchas dudas y dificultades de terapeutas y pacientes, especialmente aquellos que no tenían experiencia previa en terapias online. Todas las actividades se mudaron al ciberespacio y nos tratamos de adaptar a rigurosas rutinas de cuidado personal, donde consumimos enormes cantidades de desinfectantes de todo tipo y maltratamos la piel de las manos con lavados prolongados y aplicación de alcohol en gel, entre otras cosas. Bueno, todo esto no atenuó la sensación de que se había producido una transformación radical de la vida y consecuentemente un desfallecimiento de los apuntalamientos psíquicos. El encuentro con lo desconocido, la necesidad de combatir un enemigo invisible, atrapados en sensaciones de incertidumbre generalizada. René Caes describió, en relación a los grupos, en realidad, la angustia frente a lo desconocido, irrepresentable, invisible y radicalmente nuevo, como angustia de no asignación.
Es una sensación de irrealidad y de inexistencia frente a un fenómeno que toma por asalto la vida de las personas en forma repentina y vandálica, cuyas secuelas psíquicas todavía no podemos conocer y que parecieran responder a definiciones de trauma y catástrofe. Si hacemos una primera clasificación de los traumas, podríamos pensar que hay diferencias de abordaje entre catástrofes sociales y traumas personales. Algunos lo describen, por ejemplo, en las primeras, o sea, en las catástrofes sociales, se pueden incluir desastres climáticos, terremotos, guerras, hambrunas colectivas, atentados terroristas y todos aquellos fenómenos que irrumpen en la vida de las personas en forma abrupta y devastadora. Los traumas personales, como accidentes, abuso sexual, bullying, violencia familiar, que pueden a su vez ser considerados puntuales. Son de corta duración o episodio único, o bien también insidiosos y constantes en el tiempo. Mucho se ha hablado y escrito desde las más diversas ópticas en este año y medio que llevamos viviendo en pandemia. Muchos autores coinciden en que el hecho de que una circunstancia devenga traumática para un niño o para un adolescente depende de las posibilidades de los padres para colaborar con él en el cumplimiento de la función de barrera frente a los estímulos y auxiliarlo en la tarea elaborativa. Joyce McDougall sostiene que, entre comillas, dicho por ella, el efecto traumático a largo plazo de un hecho catastrófico depende en gran medida de las reacciones parentales al trauma en cuestión. Winnicott afirma que cualquier falta de provisión material o emocional al bebé va a generar efectos patológicos. Las defensas contra la angustia tienden a potenciar en los niños y adolescentes acciones regresivas que consolidan la dependencia. Si esta falla por la propia carencia de recursos psíquicos de los padres, el niño y adolescente se enfrenta a la desaparición de sus referentes, al debilitamiento de las funciones autocalmantes y de las certezas que daban solidez a su pensamiento. Algunos autores tomaron el concepto de Deleuze de la interrupción, extrapolándola en el sentido de que se frena abruptamente la construcción subjetiva. Estos autores dicen que la pandemia produjo una interrupción abrupta en la construcción subjetiva. Pienso que esta prosigue, que la construcción subjetiva nunca se detiene, que en este sentido no puedo hablar de interrupción, pero va a proseguir con los ingredientes que provee la pandemia y las transformaciones en las prácticas y recursos de metabolización que demanda el psiquismo para su defensa. Hubo una conferencia que dio muy interesante Diego Stulwark en la Asociación de Grupos, me parece que fue a principios de este año, que lo llamó la interrupción precisamente. Y él decía que la interrupción no da cuenta de un final, pero sí nos recuerda del carácter finito y no asegurado de la vida individual y colectiva. Por lo que si vamos a usar la noción de interrupción para describir la experiencia de la pandemia, me parece, dice, que habría que considerarla menos una noción descriptiva del estado de cosas, menos como llave de un discurso crítico y más como una afección en la percepción de la realidad. Ahí cierro las comillas. Lo vemos en lo relativo, dice, también a la tan esperada vuelta a la normalidad o bien a las tentativas de una nueva normalidad, en las enormes dificultades de instalación de esa anhelada normalidad. Se ha vuelto esquiva, intangible, hay un elemento de no certeza, una mayor conciencia de fragilidad en nuestra existencia. Voy a enumerar ahora, y ya casi estoy terminando, algunas reacciones de los adolescentes que pensé que por ahí podríamos después
discutir acerca de esto o de lo que ustedes quieran, por supuesto, voy a enumerar algunas reacciones en los adolescentes de la pandemia que vengo registrando y que más que analizarlas aquí preferiría debatirlas con ustedes, que es lo que ya les dije. Pronunciada impaciencia y falta de atención frente a todo. Por ejemplo, no poder terminar de leer un WhatsApp, desconcierto por no entender el contenido, claro, porque se saltean frases enteras y entonces al final no terminan no entendiendo lo que leyeron. Otra característica es el hastío, la indiferencia en las conductas. Otra sería anestesia emocional. Otra sería la vivencia de inexistencia relacionada a no poder contar con la validación de los pares en presencia. Otra es la crisis de la credibilidad en el futuro. Otra crisis de angustia y terror a morir. Estados de retracción, de extrañamiento. Negación, desmentida e impulsiones como defensas ante lo siniestro o lo ominoso. ¿Se acuerdan que Freud denominaba lo ominoso aquello que debía permanecer oculto y que de pronto salía a la luz, decía él, creo. Yo escribía acá se hace visible, pero bueno, sería parecido. Un estado de alerta crónico también. Y otro que incluí sería la pasión de ignorancia. Me encantó este título porque yo no lo conocía, es Lacan desde una perspectiva endogenista, mencionó como pasiones del ser al odio, al amor, e incluyó una tercera pasión que la llamó pasión de ignorancia. Él se refería en realidad al sujeto, al supuesto sujeto saber, el sujeto supuesto saber, perdón, pero hay otros autores que lo han tomado también para entenderlo desde el punto de vista de ignorar aquello que no se quiere, de no querer saber nada de sus propios demonios, decía Lacan. Se trata de ignorar lo que se sabe y permanecer indiferente como si nada supiese. Se dirige a defender el psiquismo ante el riesgo de aniquilación. Muchos grupos de adolescentes consolidaron alianzas inconscientes que sostuvieran mecanismos de desmentida de los riesgos y hasta de la existencia del virus. Ir a las clandes, como le dicen a las fiestas clandestinas, ¿no? Como las llaman, sellan un pacto de negativo, según lo denominara Caes, pacto que contribuye a dejar por fuera del vínculo la angustia devastadora de enfermar o morir o contagiar a causa de un enemigo con capacidad letal, que es invisible, irrepresentable y carente de presencia en el espacio psíquico. En otro polo, adolescentes arrasados por la angustia, estado de alerta permanente, síntomas en el cuerpo, alteraciones en la percepción del espacio-tiempo, agorafobias, entre otras, que no pueden salir fácilmente del aislamiento. Bueno, hasta acá tengo más cosas, pero preferiría ahora que pudiéramos tener un tiempo de compartir ideas, que pudiéramos intercambiar, porque en realidad, sí, para pasar a dialogar con ustedes, creo que si bien no tenemos respuestas ni certezas, sí tenemos ideas y sobre todo seguramente muchas preguntas. Así que bueno, espero... Muchas gracias, Ona. Abrimos entonces ahora un espacio de conversación. Quería recordarle a los presentes que se puede intervenir, ya sea levantando la mano en la aplicación Zoom o a través del chat. Así que bueno, abramos la conversación. Damos unos minutitos, unos segundos, si se quiere, para que el público se inspire. Sí. Es un trabajo
quería hacer un comentario, que me parece un trabajo complejo con una cantidad enorme de aristas, de puntos que merecen desarrollos. Creo que yo te iba a hacer una pregunta en realidad. Vos señalás algunas características de la construcción de subjetividad en los últimos 20 años, 30 años. Yo el otro día, en una charla que di aquí mismo, en este mismo espacio, recordaba una cosa que dijo Derrida en el año 95, dijo que el psicoanálisis no hubiera sido lo mismo si hubiera existido el mail, ¿no? Ahora, desde el 95 hasta ahora, han existido cosas mucho más revolucionarias que el email, ¿no? Vos lo señalabas, las redes sociales, todas las que nombraste, hacen que la gente entre en una dinámica de hiperestimulación, creo que esto es lo que vos señalabas, la hiperestimulación que resulta imposible de tramitar por el cerebro incluso, dice Bifo Berardi, por ejemplo, ¿no? Es incapaz de procesar la velocidad en que se sucede la información. ¿Qué hace la pandemia con esto? ¿No? Porque esto es el punto de partida en marzo de 2020 de la subjetividad de los niños y adolescentes, cómo se va construyendo, ¿no? ¿Qué hace la pandemia en esta? Vos lo señalabas recién como la interrupción, ¿no? ¿Qué interrumpe y qué aporta la pandemia a estos procesos de subjetivación? Me gustaría que amplíes eso. Bueno, ¿cómo no? Quizás necesito primero aclarar que, digamos, todo lo que yo fui describiendo o escribiendo, está, digamos, visto bajo la óptica de una forma de pensar el psicoanálisis, que es el psicoanálisis vincular. En la asociación lo llamamos psicoanálisis de las configuraciones vinculares. ¿Esto qué quiere decir? Que pensamos, porque en los comienzos, digamos, del psicoanálisis vincular, y Freud ya lo hablaba de cómo el medio impactaba sobre el psiquismo, sobre el aparato psíquico, como lo llamaba él, sobre el ello, y ese impacto del afuera sobre el adentro obligaba a que el psiquismo o el organismo tuviera que poner en marcha ciertas funciones para hacerle frente, ¿no? O sea que ahí es donde se armaba el conflicto. Y eso traía justamente el impacto más las respuestas que tenía que dar el sujeto, iba trayendo, digamos, un desarrollo del aparato psíquico. Mucha agua corrió, o mucha tinta corrió bajo los papeles que escribimos desde entonces, y muchos autores, digamos, han hecho un enorme recorrido a través de la historia, donde el lugar del mundo externo medio dividió a los psicoanálisis en dos corrientes específicas, ¿no? Tenemos las corrientes endogenistas y tenemos aquellas corrientes que se transformaron así llamadas vincularistas. Las corrientes endogenistas son aquellas que piensan que, es decir, no desestiman que exista un afuera con el cual el aparato psíquico tiene que lidiar, pero lo siente como un estímulo a ser procesado por y que va a permanecer inconsciente. Entonces, en estas corrientes, donde podemos ubicar primeramente a Melanie Klein, donde ella, digamos, tiene una tendencia más biologista, donde hay un yo ya biológicamente en marcha a partir del nacimiento, etc. Y después tenemos al gran maestro francés, Lacan, que todo transcurre en la consecución en lo intrapsíquico.
Después llega Pierre Lanier y dice, no, no es una estructura, y se empieza a como romper el estructuralismo, todas las visiones estructuralistas, y lo que hacemos es que tenemos que ver que en este sentido las mociones, digamos, de los estimulantes del mundo externo empiezan a jugar una parte esencial, porque ella habla de que esto tiene que ver con que el psiquismo se va a construir a partir de un encuentro, como lo llama ella, ¿no? Es decir, un encuentro entre la psique y el mundo. Ahora, una cosa es que entendamos que el psiquismo recibe estímulos que no los puede procesar, etcétera, y que tiene que hacer algo con ellos, y otra cosa muy distinta, que es digamos, la corriente actual, por lo menos desde el psicoanálisis vincular, que dice que tanto sujeto como cultura se construyen mutuamente, ¿no? Es decir, que hay una construcción conjunta entre el sujeto y el mundo externo. Quiere decir que por eso yo decía que no pienso, como ciertos autores, que la interrupción se haya dado a partir de la construcción de argumento psíquico, sino que creo que la interrupción se dio en los hábitos, la pandemia, ¿no?, que produce esta interrupción. La interrupción se da en los hábitos, en las costumbres, en los modos de relacionarse con el otro, en el corte abrupto, digamos, de las comunicaciones, que no se cortan tan abruptamente porque en esta época tenemos el Zoom, el Skype, el Meet, qué sé yo, todos los medios, el WhatsApp también, todos los medios digitales para los que pueden tener medios digitales, ¿no? Que se pasaron como en automático a la vida en pantallas. Y empezamos a tratar de imaginarnos que teníamos contacto con otras personas, y los adolescentes, que estaban muy habituados a los juegos en red, que se pasan a veces hasta las 6 de la mañana jugando en las computadoras y gritando, no sé por qué gritan tanto, todavía nunca lo entendí, pero es lo que se quejan todos los padres, que a las 2, 3 de la mañana empiezan a escuchar los gritos, que parece que les demanda ese tipo de actividad donde están matando a alguien o no sé qué están haciendo en esos juegos. En los adolescentes, incluso yo vi en algunos que les resultó como un factor curativo la pandemia, en muchos casos, ¿no? No sé si claro, ustedes claro. lo observaron también. Después Claro, lo podemos... claro. Sí, decí, Carlos. No, es que justamente te iba a señalar eso, que en algún momento se me había ocurrido, sí, tal cual. Para algunos ha resultado extraordinario, maravilloso, quedarse en su mundo virtual. Sí. Sobre todo los más fóbicos, ¿no? Los que han... Bueno. Sí, como que ellos ya no estaban fuera de lugar con una problemática, sino que eran los que cumplían con las reglas, ¿no? Donde estaban acorde a los comportamientos que eran esperables de ellos, etc. Mientras que todos los demás que no tenían esas fobias u otros problemas anexos, son los que empezaron a desafiar a todo esto, ¿no? Y tenemos todos los que se iban a las fiestas clandestinas, que yo no me imaginaba la magnitud que tenía eso. Hace poco una paciente me estaba contando como que prácticamente no hay chicos que no hayan ido a una fiesta clandestina, ¿no? Era algo que estuvo pasando durante todo este año y medio de pandemia. Y bueno, pero lo que queríamos ir era tu pregunta, ¿cómo era? Me la No, decís, pero Carlos, me porque me parece, fui por las ramas. me parece que no, me parece que respondiste a la Ah, pregunta. Me gustaría ah, darle lugar a Juan Carlos Perone, que levantó la mano para intervenir. ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Dónde está Juan Carlos? Ah, ahí estás. Ahora. Estoy. Sí. A ver, coincido con lo que dijo inicialmente Carlos, que el trabajo tiene muchas vertientes y no es fácil situarse en cuanto a preguntar inclusive, pero
Yo me acuerdo que inicialmente vos hablaste de producción de subjetividad, muy en los comienzos de tu disertación, y yo pensé que ibas a hacer una distinción, tal vez la hiciste, yo no me di cuenta, entre lo que es la producción de subjetividad y lo que es la constitución psíquica. Porque voy a un ejemplo por ahí pasado de moda, pero vos podés encontrar, digamos, subjetividades semejantes en dos obreros del Gran Buenos Aires, pero uno puede ser un neurótico obsesivo y el otro un histérico. Con lo cual ahí tenés una constitución psíquica diferente, sin embargo están de alguna manera constituidos subjetivamente por una cultura más o menos semejante. Y me parece que en algunos, por lo menos de los, no sé si en todos, ¿no? Porque por un lado, evidentemente, no cabe duda de que estamos viviendo una época donde hay una cantidad de transformaciones, una aceleración que especialmente a los más grandes nos tienen tal vez más desubicados que a los jóvenes, que en algunas cosas se mueven con mucha más facilidad en el mundo virtual de lo que nos movemos nosotros. Pero en los ejemplos que diste, algunos bastante límites, ¿no es cierto? Con actitudes impulsivas, de autodaño o de agresión muy violenta contra otros. En realidad, cuando tomaste esos ejemplos en particular, lo que aparecían eran fallas muy evidentes en el universo parental. Es decir, aparecían conductas parentales similares a las que aparecían en otros momentos, digamos, de la historia, volvían a aparecer en este caso y tenían bastante que ver, parecía ser, con esas conductas impulsivas, autodestructivas, excesivamente agresivas, etcétera, etcétera, que detallaste muy bien en los ejemplos que, algunos de los cuales te tocó atender a vos. Con lo cual a mí ahí se me abre una pregunta si detrás de la gran novedad que suponen la transformación tecnológica y demás, no persisten ciertas estructuras de funcionamiento psíquico que se revisten e invisten otros modos culturales. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí. Bueno, Bueno, eso. muy interesante lo que estás planteando, Juan Carlos, porque me das como pie para poder aclarar algunas cosas que me doy cuenta que escribí demasiadas cosas tratando de armar un panorama más o menos general de temáticas adolescentes actuales, ¿no? Y bueno, nos quedamos siempre con las ganas de poder desarrollarlo más ampliamente. Pero el tema, bueno, te voy a contestar por partes. Cuando vos decís producción de subjetividad y constitución psíquica, bueno, tendríamos que poder definir cada una de estas y decir que si bien en los comienzos se habló de producción de subjetividad en relación a las características, digamos, o la impronta que daba el armado psíquico estando en relación con entornos subjetivos o entornos particulares de la cultura, actualmente hay toda una corriente en la que yo todavía no estoy del todo instalada, ¿no? Me faltan pedazos teóricos importantes para poder dilucidar, pero que se está hablando ya directamente de que la producción de subjetividad es la constitución psíquica, ¿sí? Entonces no hacen una diferencia entre, bueno, ya tampoco llamaba, yo no lo llamo hace muchísimos años aparato psíquico, lo llamo organización psíquica en todo caso, porque entiendo que es un proceso móvil, abierto, y que cambiamos, digamos, y nos transformamos durante toda la vida.
que son, digamos, distintas formas de interpretaciones o de relecturas del psicoanálisis, ¿no? Bueno, entonces, esto sería en cuanto a la producción de subjetividad y constitución psíquica. Si lo vamos a diferenciar o vamos a entender que la constitución psíquica se da en un conjunto donde sujeto y cultura, vínculo, sujeto y cultura, son las tres patas donde se sostiene el psiquismo. Entonces, la otra cuestión que vos traías, que me parece también que interesante, o para poder más o menos empezar a ver en qué términos cada uno lo está nombrando, es que la cultura es algo que no es que está externo a nosotros, sino que arma los entornos dentro de los cuales nosotros nos construimos, ¿sí? Y al construirnos nosotros estamos construyendo la cultura también. Es decir, es un ida y vuelta eso. Ahora, vos habías dicho algo al final que no lo anoté acá y me olvidé, me dije, ay, esto se lo quiero contestar. ¿Qué era, Juan Carlos? El final. Pone el micrófono, por favor. No sé, porque me parece que me olvidé yo también de eso. Así que esto tiene que ver con la constitución de la edad, ¿no? Pero la verdad que no sé. Bueno, ¿sabes una cosa? Te voy a decir algo que nos va a aliviar a todos. Una de las características ahora me doy cuenta que me olvidé de escribirlas, como en la lista que tengo, es el estado de cierta confusión y pérdida de la memoria que tienen hasta los chicos, que no se acuerdan de las cosas. Así que no sé si ya ahora en este momento nos favorece la pandemia a nosotros también, porque podemos decir que es porque es a causa de la pandemia que nos olvidamos las cosas. A lo mejor. Así que bueno. Bueno, Cintia Dafón quiere decir algo. Cintia. Sí, un poco yo agregaría a este señalamiento que hizo Juan Carlos y además a la soltura para poder hablar así espontáneamente, digo, él pretendía separar la construcción de subjetividad de la constitución del aparato psíquico, ¿no? Tratar de situar ahí alguna diferencia. Yo agregaría eso, por ahí el riesgo de patologizar la producción de subjetividad, ¿no? Digo, por ahí la producción de subjetividad está marcada en esta época por ahí por la predominancia de mecanismos defensivos como la desmentida, y pensaba también, vos nombrás en tu trabajo a las psicopatías, y me gusta una definición de la psicopatía que es agenesia de la conciencia moral, ¿no? Entonces digo, si hay algo en la producción actual de subjetividad que tiene algo de esa agenesia de la conciencia moral, digo, como una producción de subjetividad que no necesariamente tenga que devenir psicopatología, que no tengamos que patologizar necesariamente, y después hablaste de la predominancia del funcionamiento en simultaneidad cognitiva y motriz. Entonces allí pensaba si en las condiciones actuales de subjetividad hay una predominancia, la descarga motora por sobre la representación, y digo, marca una producción de subjetividad, por ahí no necesariamente una psicopatología, sino nuevos modos. Eso, no sé qué pensás. Muchas cosas, pero en realidad es muy amplio todo esto que decís, requeriría mucho tiempo para poder abarcarlo, pero voy a tratar de darte una respuesta. En cuanto a psicopatías, estoy de acuerdo con vos, y por eso también en los comienzos dije que corríamos el riesgo de considerar como patológicos rasgos o características de época, ¿no? Pero también estaba el riesgo de perdernos cierta posibilidad de visualización de problemáticas, digamos, más graves, que están disfrazadas de características de época y que pasan desapercibidas porque uno dice, bueno, todos los chicos les pasa lo mismo, etc. Ahora, en relación a lo de la psicopatía,
recuerdo que en el año, ay, no me acuerdo bien qué año fue, pero habrá sido en los 94, 95, cuando estaba empezando Internet. Internet empezó en el año 95 en Argentina. Y en el año 95, creo que fue el 95, por ahí fue el 96, no sé, no importa. Hubo una mesa redonda en la Asociación de Grupos, donde justamente se trataba de si íbamos a considerar que esta cultura que estaba surgiendo, esta cultura signada por los medios tecnológicos, etcétera, que ya habían aparecido en sus formas más primitivas, como el mail, por ejemplo, el solo mail, ¿se acuerdan del solo mail? O el fax, que era una cosa que parecía cosa mandinga, eso que uno metiera una hojita y apareciera en Japón otra hojita con lo que yo había escrito ahí, cosas por el estilo. Pero bueno, pero había habido una mesa redonda donde se discutió esencialmente todo el tema de si esta cultura tecnológica iba a favorecer la aparición de cuadros psicopáticos, ¿no? Si, bueno, entonces hubo un gran debate sobre ese tema durante varios años, ¿no? No recuerdo que haya terminado, pero bueno, ahí quedó. Por eso yo también decía después que ya cuando empieza este tipo de avance, digamos, sobre casi todos los rubros de la vida, de la tecnología metida en todas nuestras actividades y en nuestras prácticas, resulta que no nos alcanzan yo decía que no nos alcanzan ya los términos de psicopatía o de perversión para poder explicar muchas de los cuadros y de los sufrimientos de los adolescentes actuales, ¿no? En eso estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que no, porque eso significaría patologizar determinadas condiciones que se están como, nosotros nos horrorizamos, los que tenemos más años, y que resultan muy aceptables por parte de los jóvenes, ¿no es cierto? De las nuevas generaciones. Ahora, había otra cosa más que dijiste, Cintia, que era... No, creo que estamos conversando. Espera, iba a decir algo, iba a agregar algo, pero bueno, ahora se me fue. Si me vuelve... Vos trajiste la diferencia entre producción subjetiva... De subjetividad, constitución del aparato psíquico y patología. Ya sé lo que iba a decir. Que en última instancia, cuando hay sufrimiento psíquico, es cuando llegan a nuestra consulta. Claro. Porque haya sufrimiento psíquico de esa subjetividad que produce síntomas y sufre, o sufrimiento psíquico de su entorno familiar, ¿no? Por alguna de las dos vías hay una necesidad de reflexión o de representación sobre eso que aqueja, digamos. Pero no siempre, hay gente que se las arregla muy bien de este modo, ¿no? También. Eso. Bueno, gracias, muchas gracias. No, al contrario. Yago Franco quiere intervenir. Bien, gracias por tu trabajo, Ana. Muy vasto y con muchas cuestiones sobre las cuales se puede, digamos, elaborar, discutir, etc. Una sola voy a tomar. En algún momento mencionaste en el seminario de la angustia, cuando Lacan plantea la cuestión de la falta, ¿no? Personalmente, es un modo que a mí me permite entender muy bien el modo de ser de nuestra sociedad en estas últimas décadas, por la oferta de completud, ¿no? Lo que falta es la falta. Y lo que ha producido en general, es lo que yo veo en la clínica, es un incremento de angustia, pero no de la angustia señal, de la angustia de castración, sino la que está ligada al desamparo, la angustia automática. Ahí yo quería hacerte una pregunta, si es que vos podés, o has estado viendo, qué pasa con en un libro que escribimos en la revista que se llama Stop, justamente,
¿no? En la revista El Psicoanalítico, planteábamos esta brusca detención, ¿no? Yo lo trabajo como una falla en la matriz simbólica, que de golpe, como la cadena de una bicicleta, empieza a saltar enloquecidamente y no encuentra una posición estable, ¿no? Pero si podemos ver, Carlos hablaba de los efectos positivos en algunos sujetos de esta detención, ¿no? Porque lo que hace su aparición es la falta, así, bruscamente, para todos, ¿no? Además porque es una falta que nos liga a la muerte, a la posibilidad, inevitabilidad, y nos ha hecho mirar cara a cara, si así se pudiera, nuestra finitud, ¿no? Y quería ver si vos has observado en la clínica no solo efectos positivos, sino lo que esto ha generado, ¿no? Que deje de ser una cultura momentáneamente, o que conviva una cultura que ofrece la completud como promesa, que se ha transformado en una cultura que de alguna manera muestra la falta todo el tiempo, sus propias dificultades para seguir sosteniendo, ¿no?, la falta de la falta. Esto te quería preguntar. Bueno, casi nada de preguntas. Tenemos que escribir 3 libros con eso, Yago, pero bueno, está bien. Yo quiero aclarar que no, simplemente mencioné Lacan, no porque yo sea especialista en Lacan, ni mucho menos, sino porque justamente ese seminario de la angustia es algo que a mí siempre es de lo que más estudié en todo caso, por el tema de que incluye esta fantástica idea de Lacan de la diferencia entre el acting out y el pasaje al acto, ¿no? Es decir, como que el pasaje al acto es una destitución subjetiva, que es un poco lo que vos también estás mencionando ahora. ¿Qué pasa con las destituciones subjetivas? Voy a leer tu artículo, ¿cómo me dijiste que se llama? No, después te lo paso, es el libro que trabajamos colectivamente. Ah, bueno. Pero dijiste que tenía algo como, en vez de interrupción, ¿cómo lo llamaron? El stop. Stop. Sí, bueno, en inglés queda lindo. Sí, bueno. La verdad, stop es a mí me encanta esa palabra, además, no lo dije ácidamente. No, es muy gráfica. Es muy gráfica porque además suena como lo que es un golpe, ¿no? Stop. En este caso, yo a lo que me refería, creo que el tema, a ver, una cosa, me acuerdo ahora en este momento algo que dijo Ana Freud hace 200 años atrás, pero que a mí siempre me pareció muy interesante, que ella dijo, si vamos a hablar de la teoría, vamos a pelearnos entre todos. Y si pero aunque partamos de distintos cauces teóricos o conceptuales o raíces o bases conceptuales distintas, a la larga, en la clínica, vamos a estar todos de acuerdo en lo que observamos, ¿sí? Entonces, yo pienso que algo así se está dando, porque yo les estoy planteando una conceptualización que parte de distinto tipo de pensamiento, ¿no? Es decir, un pensamiento donde no hay un origen único, donde todo se da en multiplicidad, digamos, ¿no? La teoría no es estructuralista el pensamiento que estoy trayendo, sino más bien un pensamiento que viene de la mano del pensamiento de la complejidad. Y este pensamiento de la complejidad lo que va a hacer va a darnos también la idea de que nunca hay una causa única por la cual algo sucede o que sucede siempre de la misma manera, sino que coexisten distintas manifestaciones de muchas cosas. Ahora, cuando vos hablas de una brusca detención, creo, si no entendí mal, que hablabas de que se produce una falla en la matriz psíquica, sería, ¿no? La matriz simbólica colectiva. Ahí está, la matriz simbólica colectiva.
me parece que puedo estar totalmente de acuerdo en relación a si miramos al sujeto, pero cuando yo me refiero a que eso no lo detiene porque esa carencia o esa falla en la matriz simbólica va a producir otra cosa, pero va a producir. No es que, ahí es donde yo digo que no acuerdo con esto de la detención, ¿no es cierto? Con la, más que la detención, la interrupción del proceso. Creo que se interrumpieron muchos otros procesos o formas de llevarlas adelante, pero que si nos fijamos en la construcción subjetiva, que la llamemos también construcción psíquica o desarrollo mental o lo que querramos llamarla, yo creo que no se interrumpe nunca. Con lo que se tiene es con lo que se va a producir. Es decir, que si aparece pandemia junto con sujeto que está aislado, con condiciones X familiares, etcétera, que van a dar distintos productos, obviamente, debido a eso, ¿no? Porque cada caso o va a vivir en la villa o va a vivir en Barrio Norte, o todas esas cosas van a producir diferencias también, por supuesto, pero que todo eso sigue construyendo. Que no hay para mí una interrupción en el fluir psíquico. No, seguro. Esa sería, digamos, la idea con la cual te podría responder, aunque podría decirte que es cierto, que hay, yo puedo estar totalmente de acuerdo con que hay una falla de la simbolización. Por ejemplo, en este chico Ramiro que yo les conté, elegí un paciente extremo, digamos, por la gravedad del caso, donde había una disociación total, y donde este chico lo que tuvo no fue que se armó una patología del vacío, como se la llamó durante tantos años. Yo siempre cuestioné esa cuestión de la patología del vacío, porque no es que hay un agujero con falta, con algo que no hay. Yo creo que es al revés, que lo que sucede es que dentro de ese psiquismo se producen espacios que no están vacíos, sino que están llenos de lo que antes denominé de porquerías, digámoslo así, ¿no es cierto? De experiencias aberrantes, de sensaciones catastróficas, de sentimientos de aniquilación. Bueno, todas esas cosas son las que llenan ese vacío. Lo que suponemos es un vacío, pero no es un vacío, sino que está lleno de cosas que no pueden ser ligadas a otras, con lo cual necesitan ser expulsadas porque producen el miedo o el terror interno de que va, digamos, a destruir al propio sujeto, ¿no? Al propio psiquismo. Entonces, estos chicos dicen, tengo la sensación de que estoy loco. No es que tiene la sensación, tendríamos que decir, sí, evidentemente tiene razón, pero es un estado de cosas que es lo que produce este estudio de las impulsiones que hice más en detalle, está en el capítulo del libro, ¿no? Pero me parece que al hablar de las impulsiones estamos hablando justamente de situaciones psíquicas donde no tenemos argumento psíquico, no tenemos construcción de argumento, pero sí tenemos depositación de fragmentos aberrantes y de todas estas cosas que dije antes, ¿no? De experiencias traumáticas y demás. ¿A dónde van a operar? No tienen representación, no tienen cómo ligarse a otra cosa, no tienen posibilidad de producir defensas frente a esto. Y la defensa sería esto que Lacan justamente maravillosamente lo describió, que fue la expulsión de eso con un sinsentido. No es que tiene un sentido de querer transmitirle al otro que a mí me pasa tal cosa y para que le presten atención o lo curen o lo quieran o le llenen ese... No es eso, es la necesidad de sacarse de encima aquello que lo está destruyendo. Ese caso lo pensé de esa manera. Me encantaría también, no sé si se les ocurrieron otras ideas, porque hay varias formas de poder pensarlo, ¿no? Bueno, no quiero ocupar todo el tiempo. No, bueno, ahora Gracias. que estamos ya sobre la hora Ya es la hora, que tenemos rápido que terminar,
Quería leerte una intervención aquí en el chat que dice: muy buena visión de este tsunami que agravó conductas previas de desajuste, falta de límites, etc. Esto lo escribe Teresa Grosso, agradeciendo tu... Así que bueno, para terminar la reunión vamos a habilitar los micrófonos de todos para poder aplaudirte y agradecerte nuevamente tu presentación. Bueno. Gracias, Gracias, Ona. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Muy bueno. La verdad que fue un placer estar con ustedes y poder compartir algunas ideas. Bueno, espero poder verlos Igualmente un gusto. en el futuro. Muchas gracias. Gracias a vos. Felicitaciones. Gracias a Ona. Buenas noches. Chao. Chao, buenas noches. Buenas noches a todos. Chao. Ona, muchísimas gracias. Chao, chao. Chao. Gracias. Gracias a ustedes. Sí. Por la transparencia, la lucidez y la precisión enorme. Gracias, Ona. Excelente el trabajo. Ganas de gracias. leerte, Ona, ganas de leerlo de nuevo y fijarlo bien. Primero esperá que lo ponga bien en orden, porque se me traspapegaron las hojas y de repente me parecía un párrafo que correspondía a otra página. Y debe Pero- ser por la pandemia, como decís vos. Sí, debe ser por la Se acomodan pandemia. las cosas, sí. No, pero no alteró nada eso, ¿eh? Bueno, Excelente. Todo formidable. Riqueza del sentido. Buenísimo. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias, Ona. Gracias. me alegra mucho que les gustara. Una excelente articulación de la teoría clínica, Ona. ¿Cómo? Una ¿Quién habló? excelente... Cielo. Cielo, Una sí. Una excelente articulación de la teoría con tu enorme experiencia clínica con adolescentes. Así es. Gracias, cielo. Sí. Bueno, Bueno, nos cuesta despedirnos, parece. buenas noches para todos. Buenas noches a todos. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Estamos Adiós. detenidos. Adiós.